Año nuevo, sablazo nuevo contra los trabajadores del sistema público de pensiones español. Veámoslo. Ya estamos en 2025 y el Gobierno de España ha celebrado la entrada de este año nuevo subiendo de manera generalizada los impuestos que pagan todos los ciudadanos. En un vídeo anterior, de hecho, ya expusimos las diversas subidas tributarias que ha puesto en marcha el Gobierno de PSOE-Sumar para comenzar con felicidad, para el Gobierno, claro está, este año 2025. Sin embargo, en ese vídeo dejamos fuera un importante sablazo estatal que también ha echado a andar este 1 de enero de 2025. Me estoy refiriendo a la socarronamente llamada cuota de solidaridad del sistema público de pensiones. A partir de 2025, los salarios de los trabajadores por cuenta ajena que excedan la base máxima de cotización al sistema de pensiones pagarán una cuota de solidaridad para alimentar los ingresos de este sistema público de pensiones que, según nos dicen todos los políticos, goza de magnífica salud. De tan magnífica salud que recurrentemente tiene que ir fagocitando de manera expansiva los ingresos de los ciudadanos para tratar de mantenerse en pie. Esta cuota de solidaridad se ubicará de momento entre el 0,92% y el 1,17% de los ingresos salariales que excedan la base máxima de cotización al sistema público de pensiones. Y digo de momento porque a lo largo de los próximos años, hasta 2045, esta cuota de solidaridad irá aumentando año tras año, hasta alcanzar en 2045 unos porcentajes de entre el 5,5% del exceso de ingresos sobre la base máxima de cotización y el 7%. Como digo, estos gravámenes se aplicarán a aquellos ingresos de los trabajadores por cuenta ajena que superen la base máxima de cotización a la Seguridad Social. La base máxima de cotización en 2025 está establecida en 58.908 euros anuales, es decir, el equivalente a 4.909 euros brutos al mes. Por ejemplo, un trabajador que en 2025 tenga un salario bruto de 70.000 euros anuales pagará en concepto de cuota de solidaridad a la Seguridad Social 106 euros. Y un trabajador que tenga un salario bruto de 100.000 euros anuales pagará en concepto de cuota de solidaridad 487 euros. Estas cuantías, desde luego, podrán parecer muy bajas. ¿Qué más le da a un trabajador que cobra 70.000 euros pagar 106 euros adicionales al año en concepto de nuevos tributos? ¿O a un trabajador que cobra 100.000 euros anuales contribuir con casi 500 euros más al año? Eso no es nada para ellos. Y más allá de que robar siempre es robar y por tanto está mal, hasta cierto punto podría estar de acuerdo con esa valoración. Sin embargo, esa valoración se tiene que matizar en tres sentidos. Primero, no pensemos que gracias a esta cuota de solidaridad los problemas financieros del sistema público de pensiones quedan solucionados. Si consiguiéramos solucionar los problemas del sistema público de pensiones meramente gravando con 100 euros o 200 o 300 o 400 euros adicionales a aquellos que cobran más de 70.000, 80.000 o 100.000 euros, probablemente muchos considerarían que vale la pena que se efectúe ese sacrificio entre los altos salarios para mantener un generoso sistema público de pensiones. Pero es que no es así. Los ingresos que hoy por hoy el Estado espera obtener con esta cuota de solidaridad apenas llegan a 400 millones de euros. Y sí, la cifra en términos absolutos suena muy elevada, pero apenas representa el 0,2%, repito, 0,2% de todo el gasto público en pensiones. O dicho de otra manera, en 2025 los ingresos adicionales derivados de la cuota de solidaridad apenas servirán para financiar 3 euros mensuales, repito, 3 euros mensuales a los 10,2 millones de pensiones públicas que hay en España. O expresado de otra manera, si en términos promedios bajáramos en 3 euros mensuales las 10,2 millones de pensiones públicas que hay en España,
no necesitaríamos para nada la cuota de solidaridad. Vamos, que hoy por hoy la cuota de solidaridad no sirve financieramente para nada. De manera que ya os podéis imaginar que esta cuota de solidaridad va a ir aumentando con el paso del tiempo para absorber cada vez más ingresos del sector privado. Y previsiblemente lo hará en dos direcciones. La primera ya la conocemos porque ha sido anunciada y ya la he comentado con anterioridad. El gravamen tributario de la cuota de solidaridad va a ir subiendo año a año hasta alcanzar una horquilla entre el 5,5% y el 7% en el año 2045. Con esos porcentajes en vigor, un salario de 70.000 euros anuales pagaría 636 euros en concepto de cuota de solidaridad. Y un salario de 100.000 euros anuales pagaría 2.550 euros anuales en concepto de cuota de solidaridad. Ya no hablamos de 100 o de 500 euros anuales, sino de más de 600 o de más de 2.500 euros según el salario. Y en segundo lugar, y aunque hoy por hoy la cuota de solidaridad únicamente está concebida para aquellos trabajadores cuyos ingresos se ubiquen por encima de la base máxima de cotización, nada impide en el futuro ampliar el número de contribuyentes sujetos a este tributo a aquellos cuyos ingresos también se ubican por debajo de la base máxima de cotización. Porque como el número de trabajadores que cobran por encima de la base máxima de cotización sigue siendo y seguirá siendo un número muy reducido, si quieres aumentar verdaderamente los ingresos, lo que tendrás que hacer es ampliar el número de contribuyentes. Y esto puedes hacerlo o extendiendo la cuota de solidaridad al conjunto de los trabajadores o, más previsiblemente, a través de otra de las herramientas que ya está en marcha y que ya afecta a todos los trabajadores, no solo a aquellos cuyos ingresos se ubican por encima de la base máxima de cotización. Me estoy refiriendo al mecanismo de equidad intergeneracional, un recargo en las cotizaciones sociales de todos los trabajadores que ya está en vigor, no entra en vigor en 2025, ya estaba en vigor en 2024, y que también va a ir aumentando a lo largo de los próximos años. Por ejemplo, el mecanismo de equidad intergeneracional era del 0,7% en 2024 y va a ser en 2025 del 0,8%. Es decir, que el 0,8% del coste laboral de un trabajador será deglutido por la Seguridad Social para cubrir el agujero que soporta a la hora de financiar el pago de las pensiones públicas. Para que veáis la diferencia de magnitudes. Como ya hemos dicho, el Gobierno espera recaudar 400 millones de euros a través de la cuota de solidaridad. Pues bien, con el mecanismo de equidad intergeneracional espera recaudar ya en 2025 4.400 millones de euros, 11 veces más. Por tanto, más allá de que los gravámenes tributarios de la cuota de solidaridad vayan a seguir aumentando, la parte del león de la recaudación tributaria adicional de la Seguridad Social se halla en el mecanismo de equidad intergeneracional que pagan todos los trabajadores. Y es ahí donde el Gobierno va a hacer esfuerzos extraordinarios para aumentar los ingresos de la Seguridad Social a costa de parasitar cada vez más a los ciudadanos. Y si tienes intención de ahorrar para ir construyendo un patrimonio personal antes de que el parasitismo estatal vaya todavía más en aumento y por tanto reduzca tus capacidades futuras de ahorro, recuerda que una forma de ahorrar y de construir tu patrimonio personal es invirtiendo en activos financieros y que puedes invertir en activos financieros a través de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. Mediante el broker de Freedom24 tienes acceso a multitud de activos financieros, entre ellos, por ejemplo, ETFs que replican los principales índices bursátiles y que son la mejor manera de aprovechar el interés compuesto para construir, para conformar un cuantioso patrimonio personal propio en el largo plazo. Recordad, por ejemplo, que la rentabilidad promedio del Standard & Poor's 500, de la principal bolsa de los Estados Unidos, durante las últimas décadas ha sido del 7% después de inflación. Además, la liquidez temporalmente no invertida que mantengas dentro de Freedom24
concretamente en su cuenta D mediante swap de valores, esa liquidez te será remunerada a un tipo de interés del 2,91% en euros y del 4,37% en dólares. Si quieres obtener más información sobre el broker de Freedom24 o sobre su cuenta D, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. En suma, durante los próximos años, tanto la cuota de solidaridad que pagan aquellos trabajadores cuyos ingresos superen la base máxima de cotización al sistema público de pensiones, cuanto el mecanismo de equidad intergeneracional que pagan todos los trabajadores, tanto el uno como el otro van a ir aumentando. Esto no es algo meramente especulativo, esto es algo que ya sabemos que va a suceder porque ya está aprobado por el propio gobierno, que estos dos gravámenes extraordinarios vayan creciendo año tras año para proporcionarle más ingresos a la seguridad social. Pero es que precisamente porque son un mecanismo recaudatorio muy conveniente para el Estado, es previsible que aumenten aún más de lo que hoy por hoy se nos ha dicho que van a aumentar. ¿Y por qué son mecanismos de recaudación muy convenientes para el Estado? Pues no solo porque gravan las nóminas si son recaudados por las empresas, de tal manera que la posibilidad de fraude es bastante reducida, proporcionan un flujo de ingresos bastante automático y bastante previsible para el Estado, sino sobre todo porque, a diferencia del resto de cotizaciones a la seguridad social, tanto el mecanismo de equidad intergeneracional como la cuota de solidaridad no devengan para los trabajadores nuevos derechos pensionales. En principio, si las cotizaciones sociales suben, si nos obligan a ahorrar más a través del sistema público de pensiones, eso debería ir aparejado al derecho a cobrar una mayor pensión futura. Pero no, esto no sucede ni con la cuota de solidaridad ni con el mecanismo de equidad intergeneracional. A efectos prácticos funcionan como impuestos que recaen sobre las nóminas y que nutren las arcas de la seguridad social sin devengar mayores derechos pensionales futuros. Por tanto, el Estado aumenta sus ingresos, pero no incrementa sus gastos futuros en forma de mayores pagos de pensiones. El sistema público de pensiones tiene tantas dificultades financieras que directamente ya tiene que entrar a robar a los ciudadanos para intentar mantenerse en pie. El problema, claro está, es que para que el sistema público de pensiones se mantenga en pie, nos obligarán a todos los demás a que nos arrodillemos.